en su canción, en dulces notas de olor, en dulces notas de olor. Hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pecar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Así que quedémonos de pie y vamos a tener una oración más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, glorificamos en este día tu santo nombre y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu caiga sobre nosotros. Amén. Que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones para las palabras que escucharemos en esta mañana. Amén. Bendice al pastor Jordan, Señor, que el mensaje que él tiene para nosotros pueda ser de edificación espiritual. Amén. Pero, Señor, no solamente para escuchar, sino que nosotros también podamos, Señor, poner en práctica todo lo que aprendamos. Porque sabemos, mi Señor, que estos son tiempos de angustia, tiempos cuando Satanás está más fuerte rodeando por todos lados. Y, Señor, simplemente queremos tu Santo Espíritu. Amén. Y que tú guíes nuestro camino. Aleluya, Padre. Bendice las palabras que han de ser derramadas en este día, Señor, en la boca de nuestro pastor Jordan, Señor. Cuídale y que todo sea para honra y gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanitos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Bien, me alegra. Para los que no me conocen, sé que tenemos visitas hoy. Soy el hermano Jordán, o Jordan, como ustedes quieran pronunciarlo. Richard es mi primer nombre. Estoy acá con mi esposa, Cecilia, y mis hijos Matthew y Angelina. Estamos a su servicio. Para los que no nos han conocido, la mayoría de ustedes nos conocen. Nosotros estamos muy felices de estar acá en la iglesia de Nampa y tenemos un cariño muy especial a esta iglesia.
¿Qué les parece la escuela sabática, hermanos? Está muy interesante, ¿no? Wow. Muy interesante. Es un tema muy importante el que se está tratando en la escuela sabática. Generalmente son temas importantes que se tratan en la escuela sabática, así que hay que poner bastante atención. Sin embargo, hermanos, es importante, creo yo, y esto digo porque debido a un par de cosas que pasaron mientras se está estudiando esta escuela sabática, específicamente hablando algo que pasó el anterior sábado, que básicamente confirmó ciertos miedos que yo tenía. En la escuela sabática estaba visitando yo una iglesia y estábamos estudiando la escuela sabática. Y si ustedes ya recuerdan, en la escuela sabática de la semana pasada hay un momento en que se hace una pausa y al tema de que se está hablando se refiere al tema de las 70 semanas. Yo estaba muy excitado en llegar a esa parte porque dije va a ser muy interesante hablar de esto. Sin embargo, cuando llegamos a ese punto, el que estaba enseñando me parece que te dijo, esta parte de aquí, este día, no es tan importante y porque tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, vamos a saltar esto y vamos a continuar con la me quedé bastante alarmado acerca de eso. No tanto porque habíamos saltado eso, sino de que porque se hubiera dicho tener un tema muy importante. Esto confirmó un par de cosas que habían sucedido en el estudio de la lección anteriormente. Y creo yo que, especialmente en esta iglesia, todos hemos estudiado el tema de las 70 semanas. Todos sabemos en detalle, lo hemos estudiado fuertemente, lo hemos estudiado constantemente, se ha predicado al respecto de las 70 semanas. Pero creo yo, al estar pensando en qué tema íbamos a hablar, y durante la semana me comunicó con mi querido hermano Héctor, y le pregunté de qué sería bueno hablar, y creo que fue el último que necesitaba para confirmarme que era necesario tratar y recordar un poco el tema de las 70 semanas. Porque en otras circunstancias también, acerca del estudio de la lección, en cuanto se trataba de las 70 semanas, pude ver de que hay una especie de cáncer entrando dentro de nuestra iglesia. Y está entrando también en nuestras profecías. Ustedes saben de que una de las cosas que la mayoría de las religiones protestantes tienen es también, entienden bastante en cuanto a la mayoría de las 70 semanas. Son, en general, en las religiones protestantes no adventistas, el tema de las 70 semanas, la mayoría de eso es bastante compartido. Conocen el tema de las 70 semanas. Sin embargo, hay una parte en que se separa. ¿Okay? Y este conocimiento de las iglesias protestantes allá afuera, veo que poco a poco está integrándose en lo que es la teología adventista. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por eso vi que era necesario hoy repasar un poco acerca de las 70 semanas para asegurarnos de que estamos bien en el tren que tenemos que estar para estudiar la escuela sabática que estamos estudiando y entenderla mejor. Bueno, entonces, si me acompañan, vamos a repasar un poco de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas, hermanos, es una de las más extraordinarias profecías que existen en la Biblia, definitivamente la más en el Antiguo Testamento, no solamente porque indica paso por paso la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús, pero también confirma de que realmente la Biblia, la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios. Amén. Hay que analizar un poco el marco histórico en que esta profecía está pasando a un principio. A un principio, en el año 906 a.C., Nabucodonosor visita Jerusalén, la toma, y en ese momento, en ese año, en el 906 a.C., él agarra prisioneros a toda la gente en Jerusalén, los que han sobrevivido, y se los lleva cautivos a Babilonia. Agarra la gente, agarra la realeza, agarra a los profetas y se los lleva prisioneros. Es importante mencionar de que no es en este momento en que la ciudad es destruida. Es simplemente agarrado, obviamente por los sucesos hubo daños, pero no fue totalmente destruida. Fueron todos tomados cautivos y llevados a Babilonia. La ciudad no quedó
destruida hasta el año, unos cuantos años después, 19, 20 años después, en el 586 a.C., cuando Ezequías, quien había sido dejado como vasallo del rey de Babilonia para manejar ese lado, se rebeló contra Nabucodonosor y Nabucodonosor mandó otra vez sus tropas para poder apagar esa rebelión y en ese proceso destruyó el templo, los muros, la ciudad, absolutamente todo. Dejaron la ciudad de Jerusalén en ruinas. ¿Ok? Ese marco histórico es muy importante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Siguiendo? Ahora, es importante también mencionar de que hay una orden específica que sale para la reconstrucción de Jerusalén y el establecimiento de Jerusalén como pueblo en cuanto a realeza y en cuanto a sacerdocio. ¿Okay? Existen 4 órdenes en realidad que salieron para la reconstrucción. Bueno, en realidad fueron 3 decretos y una especie de permiso. ¿Ok? Entonces es importante identificar de cuál estamos hablando, porque específicamente la orden de la que se refiere es la orden que fue no solamente para reconstruir los muros y el templo, pero también para establecer el gobierno teocrático que el pueblo tenía. Y entre todos estos permisos y órdenes solamente hay uno que llena estos 2 requerimientos. Pero vamos a repasar un poco lo que la Biblia nos dice en cuanto a esta profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Y vamos a abrir nuestras Biblias obviamente, ustedes ya algunos lo tienen abierto en Daniel 9, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer un poco Daniel 9:25. Daniel 9:25. ¿Ok? Este es el libro donde podemos encontrar la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Daniel 9:25 nos dice lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿para qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Para qué, hermanos, otra vez? Para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Ok? Es importante que tengamos en mente, como nos había mencionado hace unos minutos atrás, de que la orden de la que estamos hablando específicamente es para no solamente construir, reconstruir los muros, las casas y el templo, pero también para restaurar a Jerusalén, refiriéndose al gobierno teocrático que conforma este pueblo. Restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿De quién estamos hablando aquí del Mesías príncipe? De Jesús. Jesús, ¿estamos seguros? Sí. Jesús, exacto, Mesías príncipe. ¿Habrá cuánto? 7 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ok. Dice 7 semanas y 62 semanas. Antes de llegar aquí, es importante mencionar de que Daniel, a un principio, y por tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero ustedes les dejo sobre el homework de tarea. Daniel empieza con una oración en este capítulo, pidiendo, orando, llorando, pidiendo perdón por los pecados de él, de su pueblo, y repite y repite que sabe muy bien y está consciente de que lo que le está sucediendo al pueblo de Israel en esos momentos es por consecuencia de sus acciones, de sus decisiones y del actuar que ellos tuvieron, el proceder y el rompimiento de esa relación que ellos tenían que tener con su Dios. Rompieron el pacto que ellos habían hecho con el Señor. Entonces, aparte de pedir perdón y sufrir y llorar, él le hace recuerdo acerca de la promesa, de su palabra que le había dicho, de que después de cierto tiempo, él los iba a restaurar. Y le pide, le dice, Señor,
Acuérdate de nosotros, acuérdate de tu palabra y restauranos. ¿Ok? En ese momento, su oración es escuchada. ¿Y qué sucede, hermanos, una vez que su oración es escuchada? Alguien es mandado ante su presencia para darle palabras de consuelo y explicarle acerca de esta profecía. El ángel Gabriel se le aparece y habla con él y le dice que su oración ha sido escuchada, que él es muy amado. Me pongo celoso cuando escucho eso, porque quisiera estar ahí. Que él es muy amado y que su oración ha sido escuchada. Vamos a retroceder un poquito para repasar lo que sucede en este momento y nos vamos a ir a Daniel 9:24, un versículo antes de lo que estábamos leyendo. ¿Okay? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, si ustedes leen la versión en inglés en esto, o si ustedes saben un poco de hebreo, podemos ver de que en esta palabra determinadas se utiliza la palabra shatak, que significa cortadas. Separadas. O sea, a veces en la traducción de un lenguaje a otro, especialmente el castellano o el español, que nosotros tenemos diferentes palabras para un significado, en realidad la palabra que se refiere en el hebreo acá fueron cortadas, determinadas, separadas. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Ok? Sabe pues y entiende que desde la salida y la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos. ¿Quiénes estudiaron la escuela sabática esta semana? ¿A qué se refiere que fue la ciudad de Jerusalén reconstruida en tiempos angustiosos? A la Cuando oposición. llegaron ahí, estaban los pueblos alrededor esperándolos con palas y picotas y con ladrillos y con cemento listo para ayudarles a construir el templo, ¿verdad? No, totalmente lo opuesto, ¿verdad? Ellos estaban realmente, cuando se enteraron de que iban a venir a reconstruir todo esto, dijeron, no, acá no, esto no va a suceder. ¿Okay? Y se prepararon para evitar de que eso sucediese, porque ellos ya se habían apropiado de ese lugar. Cuando fueron llevados esclavos por Nabucodonosor, una pequeña porción, un porcentaje pequeño del pueblo fue dejado ahí para básicamente mirar la tierra. Pero con el tiempo, esta gente fue mezclándose con los 70 años pasados. Esta gente se mezcló con los pueblos alrededor, fueron influenciados por ellos y las tierras básicamente fueron tomadas y abandonadas. Es ahí de donde vienen, por ejemplo, los americanos, ¿no? Entonces, ellos no iban a ayudar a la reconstrucción de este pueblo. Entonces, a eso nos referimos de que el muro, de que la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ok. Ustedes acá en el 25 dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas es eso, hermano? 69 semanas. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué no dice simplemente 69? Porque dice una semana y 62 semanas. Yo me preguntaba antes, ¿no? Me preguntaba eso. Pero es importante mencionarles, hermanos, que hay un propósito para que se mencione esto. Y me gustaría de que a ver si me puedes mostrar la foto número 1, por favor. ¿Ok? No sé si podemos hacerlo un poco más claro o hacerlo mejor que... ¿Eso es lo más claro que podemos? Okay. Está medio borroso, hermanos, pero podemos ver. Está dividido esto porque hablamos acerca de las 69 semanas, ¿ok? Pero a un principio también hablamos acerca de las 70 semanas. Entonces, la Biblia acá nos dice que habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿ok? Y separa al final
una semana, que hace un total De 70. de 70 semanas, ¿verdad? Hablamos acerca de las 2 semanas a un principio, porque en ese periodo es donde se va a llevar la reconstrucción de la ciudad, del templo, de los muros y del gobierno teocrático que el pueblo de Israel tiene. En ese tiempo se llevó, es por eso que nos dice que serán tiempos angustiosos, en ese tiempo. Después de que esto se lleve a cabo, van a haber 62 semanas más que el pueblo de Israel va a tener una nueva oportunidad. Digo una nueva oportunidad porque gracias a la oración de Daniel, y estoy seguro que había otras personas que oraban también, y cuando fue escuchado dijo que, muy bien Daniel, voy a dar a mi pueblo otra oportunidad. Y esta oportunidad va a durar este tiempo. Es una última oportunidad que estoy dando a mi pueblo para que ellos cumplan lo que tuvieron conmigo en el pacto que hicimos. ¿Ok? Bueno, hablamos de que van a haber estas 7 semanas, el tiempo que dura la restauración del pueblo, y después de eso van a haber otras 62 semanas en que el pueblo de Dios va a tener la oportunidad de cumplir con su pacto. ¿Ok? Ahora, hablamos de que hubieron 4 decretos o permisos o órdenes para reconstruir esta iglesia. Es importante, y no vamos a leer los versículos por motivo de tiempo, porque hay cierto momento en que ese estómago empieza a detectar que es la hora del lunch, y entonces empezamos a dormirnos o empezamos a tener hambre, así que no lo mandé, pero lo voy a mencionar para los que quieran anotar y quieran realizar eso en casa, ¿ok? La primera orden está escrita en Esdras 1, 2 y 4. Esdras 1, 2 y 4. Y este decreto fue hecho por Ciro el Grande, ¿ok? Que conquistó Babilonia, ¿ok? Ciro dijo, ve y reconstruye el templo, ¿ok? Entonces es importante mencionar que esta orden de Ciro el Grande, y ustedes van a estar estudiando en la escuela sabática, la orden fue específicamente para reconstruir el templo, nada más, ¿ok? Hay una segunda orden que es hecha está esto en Esdras 6 del 3 al 12. Esdras 6 del 3 al 12. Y esta orden es hecha por Darío, que en realidad es una especie de permiso, o una recordación, y estamos hablando de Darío el persa, no de Darío el medo, que son dos diferentes Daríos. Este es Darío el persa, quien es ahora el rey. Ciro no es más rey, él es el rey, pero él encuentra estas órdenes que Ciro había hecho para que pueda Israel, Jerusalén, ir otra vez a reconstruir el templo. Pero ¿qué es lo que habían hecho? Hemos estado estudiando esta semana, ¿qué es lo que estuvieron haciendo? Reconstruyeron el templo rápido, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, el rey Darío dice, pero ¿qué una orden real de reconstruir el templo? ¿Por qué no lo están construyendo? Ven y reconstruye, y te doy todo lo que necesitas. Recuerda a tu pueblo que hay que reconstruir el templo. ¿Ok? Otra vez, eso simplemente fue un recordatorio de lo que el rey Ciro había hecho. El tercer permiso, orden, lo encontramos en Nehemías 2. ¿Ok? Y este permiso fue dado por el rey Artajerjes. Pero en este capítulo podemos ver de que este rey Artajerjes solamente ordenó la reconstrucción de los muros. Nada más. No se menciona nada acerca del gobierno teocrático o el templo, simplemente los muros, específicamente. Entonces no cumplen estas órdenes lo que la profecía estaba dictando. Ahora, hay un cuarto decreto, que es el decreto de Artajerjes a Esdras. Y básicamente, y me gustaría quería saltar por la cuestión de tiempo, pero creo que es importante, si podemos leer Esdras 7:25. Ustedes pueden abrir sus Biblias en Esdras 7:25. ¿Okay? 7:25
25, rápidamente voy a leer lo que dice en el versículo 7:1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ordena a Esdras, hijo de Seráis. En el 8 dice, y llegó a Jerusalén el mes quinto del año séptimo del rey. Nos está dando qué ahí. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está dando una fecha de cuándo sucedió esto, ¿verdad? Cuando lean este capítulo de tarea que se van a anotar, van a poder darse más cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, en el 25, dice lo siguiente. Y tú, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon ¿qué? Jueces Jueces y gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, todos los que conocen las leyes de tu Dios, y el que no las conoce, les enseñarás. ¿Ok? Entonces estamos diciendo acá de que ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre las otras órdenes? Ahora no solamente se da una orden para reconstruir el templo, las casas, los muros, pero ¿qué también? De que se pongan jueces y gobernadores. Estamos viendo de que el gobierno teocrático de este pueblo necesita ser formado y es ordenado de que se haga. Es más, en el 26 podemos leer de que hay de ti si no cumplís con esas cosas. Dice, y cualquiera, porque inclusive dice que impone de que puede usar la pena hasta de muerte a la gente del pueblo de Israel que no cumpla esto. Y si cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios, ¿cuál ley? De tu Dios. Y la ley del rey, ¿cuál rey? Artajerjes. Sea juzgado permanentemente, sea a qué? A muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Ok? Y dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. El Señor estaba actuando por medio de esto. Amén. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Ustedes en el versículo que leí anteriormente y empiezan a leer el capítulo, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo fue esta orden dada? ¿En qué año? El séptimo. ¿Ok? ¿En qué año específicamente? 457. 457 antes de Cristo. Tenemos una fecha exacta de cuándo sucedió esto y tenemos una fecha de cuándo empieza esta profecía y el conteo de qué? De las 70 semanas. De las 70 semanas. Exacto. Ok, volvamos ahora a Daniel 9:25, donde estamos hablando acerca de las semanas. Ahora, cuando leemos al principio, esto que les había dicho, esto de cortadas, determinadas, separadas, cortadas. ¿Qué es lo que pasa cuando cortamos algo? Se asume de que podemos cortar algo entero. Cortar significa de que estamos cortando un pedazo de algo que es un 100%. El tamaño depende de lo que cortemos. Cuando ordenamos una pizza, una large, medium, y sacamos un slice, estamos cortando una parte de eso, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que este tiempo va a ser cortado, significa de que este tiempo va a ser separado de otro tiempo más grande. ¿De qué tiempo estamos hablando acá? 2300 años. De las 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Tenemos aquí las 70 semanas. El resto tenemos los 2300 que nos llevan hasta qué año? 1844. 1844. Eso hemos estudiado en una de mis predicaciones que estuvo acá, cuando hablamos acerca de los 2300 años y de los milenistas. ¿Se acuerdan? Espero que les haya quedado. Entonces, este tiempo va a ser cortado de este tiempo más. Entonces nos da el punto de inicio de ambas profecías que en realidad son una. ¿Ok? En estas 70 semanas. ¿Pero por qué se cortan estas 70 semanas? ¿Qué tienen de especial estas 70 semanas? Okay. Entonces tenemos las 7 semanas para repasar, después la reconstrucción de Jerusalén, del muro, templo, la ciudad y el gobierno teocrático. Después tenemos las otras 62 semanas, que son la oportunidad, en adición a estas otras semanas, de que se le da de tiempo al pueblo de Israel para que
básicamente cambien su actitud pecaminosa que tuvieron. ¿Y qué es lo que pasa al final de estas 62 semanas? Veamos lo que dice, otra vez, el 26, leamos. Y después de estas 62 semanas, Se le quitará. se quitará la vida al Mesías. Estamos hablando del Mesías príncipe, un versículo antes, ¿verdad? Entonces, se quitará la vida al Mesías después de estas 62 semanas. Pero al leer esta parte tenemos que ya asumir algo que se nos había dicho en el versículo anterior, que es ¿cuánto? Las 7 semanas, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando menciona estas 62 semanas, que después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, tenemos que aumentarle las 7 semanas que ya habíamos mencionado acá, que iba a ser el tiempo de reconstrucción de Jerusalén, con los dos elementos principales, ¿verdad? De esta profecía. Entonces, después de estas 62 semanas, más las 7 semanas, que son 69 semanas, ¿está esto claro, hermanos? Quiero que se quede esto bien claro porque a veces esto es difícil de entender. Se nos dice que en estas 7 semanas de angustia se reconstruirá Jerusalén. 7 semanas, eso pasa antes. Cuando llegamos a este versículo, nos dice que se van a aumentar 62 semanas más. ¿Ok? Para un total de las 69 semanas. ¿Ok? Ok. El 25 en la última parte y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro. ¿Ok? Habrá 7 semanas. Cuando vamos al 26, después de estas 62 semanas, incluyendo las 7 que se mencionaban anteriormente, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Obviamente, el pueblo de Israel es el que le quita la vida. Ahora, pausa ahí. Hasta ahí estamos siguiendo bien, ¿correcto? Ok. Hasta ahí la mayoría de las religiones protestantes afuera coinciden con nosotros. Ellos aceptan que el Mesías príncipe, que le fue quitado después de estas 69 semanas, es Jesucristo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, esto es importante, hermanos, que aclaremos bien porque está siendo invadido en el conocimiento de la iglesia adventista del séptimo día en muchas iglesias. Y me gustaría de que de alguna manera esto salga a otras iglesias, porque es importante recalcar lo que sigue acá. Amén. Dice lo siguiente: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ok? El pueblo de un príncipe que ha de destruir la ciudad. Es conocimiento normal de que la iglesia adventista interpreta esto, algo que sucedió en el año 70 a.C., 40 años después de la muerte de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó? Jerusalén queda totalmente destruido. ¿Ok? Y la profecía que el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra se hizo realidad. Lo que pasa es que lo leamos un poco más adelante para las personas que no conocen lo que dijo esto. ¿Ok? ¿Quién destruyó la ciudad? Tito. Tito. ¿Y quién es más? ¿Solito? Los romanos. Los romanos, ¿verdad? Pero acá nos dice de que un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, sabemos muy bien que Tito y el pueblo, el ejército romano destruyeron de una manera increíble el pueblo de Jerusalén. Para los que quieran leer un poco de eso, pueden leer los escritos de Elena de White en el conflicto de los siglos. Ahí va en detalle, no solamente con lo que ella fue iluminada, pero con citas de otros historiadores de la época, como Josefo, acerca de todo cómo fue la destrucción de Jerusalén. Y solamente imaginárselo uno en la cabeza cuando uno lee estas cosas es increíble lo que sucedió. Y cómo fue un total descontrol de los soldados romanos que ni siquiera el general Tito pudo controlar a sus propios hombres. Había algo que estaba actuando por medio de ellos que causó una destrucción donde que literalmente no dejaron piedra sobre piedra, quemaron todo y estaban encima de cadáveres y seguían matando más gente encima del montón de cadáveres de la gente dentro de esa ciudad. Y lo que había sucedido antes, durante ese largo tiempo, que el pueblo de Jerusalén estuvo encerrado allá adentro. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias, hermanos, en Marcos, en el capítulo 1, para clarificar mejor estos puntos que estamos estudiando ahora. Una vez más, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen esta profecía, pero vale la pena
iglesias que han estado tergiversando el conocimiento de nuestra iglesia adventista. Ya les dije un par de veces anteriormente que la iglesia adventista es como cualquier otra iglesia. Tenemos iglesia, tenemos gente que viene, tenemos pastores, capaz de que la organización es diferente, pero la iglesia en sí, la infraestructura y la gente es como cualquier otra iglesia. ¿Qué hace diferente a la iglesia adventista de otras iglesias? La misión. El mensaje y la misión que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Eso es lo que nos da. El mensaje que tenemos especial y único, hermanos. Único. Y no podemos dejar de que ese mensaje especial y único sea tergiversado por cualquier conocimiento de otras iglesias. Amén. Amén. Muchas veces es importante, hermanos, quiero rectificar esto, de que en esta semana, en el estudio de la escuela sabática, se mencionó de que la gente en realidad se ocupó más por la dificultad y por los ataques de los pueblos alrededor de la gente que estaba recién tratando de reconstruir Jerusalén. Decidieron y se hallaron mucho más cómodos empezar a construir ellos mismos sus propias casas. Y se olvidaron de que tenían que reconstruir el templo. En esta primera orden, en este primer movimiento, donde alrededor de 50.000 judíos más o menos israelitas llegaron al pueblo y empezaron simplemente a ocuparse de ellos mismos. ¿Verdad? Es importante mencionar, hermanos, de que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Es importante porque en esto se refiere más o menos, si lo aplicamos en nuestra época, es que muchas veces nosotros nos ocupamos de construir nuestra propia casa, de que nuestra casa esté bien, de que recibamos el sábado, de que decidamos nuestros favoritos y que tratemos de dar un buen testimonio, hacer las cosas que tenemos que hacer como benditas dentro de nuestra casa. Que es exactamente lo que el pueblo estaba haciendo en esas épocas. Pero ¿qué acerca de la construcción del templo? ¿Qué acerca del resto de la gente? Y a veces nosotros nos concentramos tanto en construir lo que es en nuestra casa y nosotros mismos, que nos estamos olvidando lo importante que es la misión que nosotros tenemos de llevar ese mensaje especial al resto de la gente. Y vuelvo a decir que es muy importante de que nosotros nos encarguemos de nosotros y tengamos una relación íntima con nuestro Señor. Ya lo he repetido varias veces anteriormente. La relación diaria que tenemos que tener con el Señor es muy importante para el crecimiento personal. Amén. Pero hay otras dos cosas que menciono. ¿Se acuerdan de la predicación que tuve acerca de los 7 hábitos? Los 3 primeros eran ¿qué? 1, la oración, que esto envuelve el contacto íntimo, la relación íntima que tenemos que tener con el Señor. 2, ¿quién se acuerda? Dijimos la oración, que es la comunicación con el Señor, porque hermanos, no podemos enamorarnos de alguien que no conocemos. Y solamente podemos enamorarnos si pasamos tiempo con esa persona. ¿Ok? No estoy hablando de infatuación o de cualquier, estoy hablando de amor verdadero. Entonces tenemos que pasar tiempo con Él todos los días para podernos enamorar. Lo otro que es El estudio. el estudio de su palabra. El estudio de su palabra. ¿Cómo podemos? En la Biblia nos explica cómo es nuestro Señor. Solamente por el estudio de su palabra vamos a podernos enamorar de Él. ¿Ok? Y el tercero, ¿qué es? La testificación. Tiene que ver con la testificación. La testificación lo podemos hacer de dos maneras. La manera en que nosotros vivimos y lo que enseñamos. Compartir ese conocimiento de lo que tenemos con la experiencia propia, hermanos. Cuando voy a estudios bíblicos, quien más se aprovecha de eso, quien más crece espiritualmente, es uno mismo. Amén. Y son estas 3 cosas principales para que nosotros podamos estar realmente en una relación con Dios. La oración, el estudio de la palabra y el compartirlo con la gente, enseñar a la gente que todavía no tiene este mensaje especial. El mensaje especial se nos ha dado a la iglesia adventista, hermanos, no para guardarlo como secreto. ¿Se acuerdan de las monedas guardadas? Tenemos que compartir. Solamente de esa manera, compartiendo con los demás, vamos a crecer espiritualmente. Nosotros nos vamos a poder beneficiar de eso y también la persona que está escuchando el mensaje. Es importante, y esto era lo que sucedía en esas épocas, para una mejor recapitulación de lo que se está llevando también en la escuela sabática. ¿Okay? Bueno, Marcos 1, del 9 al 11. Perdón, les dejé abierto con la palabra acá. 1, del 9 al 11. Okay.
Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una gran voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, y en ti complacencia. tengo complacencia. Amén. Vamos a subir un poco aquí, donde en el versículo 14, un poco más adelante. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? Jesús había que bautizado y también fue ungido, ¿correcto? Amén. En ese momento que se bautiza, Jesús está siendo ungido. ¿Por quién fue ungido? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ok, mantengan eso en mente. En el 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. 15, diciendo: el tiempo Se ha cumplido. se ha cumplido. ¿De qué tiempo estamos hablando? De las 70 semanas. De esa profecía que estamos hablando, las 70 semanas, ¿correcto? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Volvamos ahora a 9:26. Esto, hermanos, es una prueba que el Señor nos está diciendo de que la única profecía, la más grande de toda la Biblia y en el Antiguo Testamento, está hablando específicamente de esa profecía. Se ha cumplido cuando Jesús fue ungido, se ha cumplido tal cosa. ¿Ok? ¿Cuántas semanas han pasado? 69. 69. ¿Ok? Y media, para ser exactos. Vamos a ver qué es lo que dice alrededor. ¿Ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. 16 al 18. ¿Ok? Es increíble cómo la Biblia está tan organizada, es realmente escrita por el Señor, porque la manera en que la Biblia está escrita, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es increíble cómo se complementan y puedes increíblemente traducir todo lo que necesitas traducir, sin necesidad de que esté alguien ahí simplemente estudiando. Amén. Lo que los protestantes cometen el error es de separar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque dicen que son dos cosas diferentes y que no se complementan el uno con el otro. Ellos dicen que en esta parte, hermanos, de lo que leemos, donde el Mesías príncipe, que nosotros sabemos quién en realidad fue, y es importante mencionar de que la Biblia nos dice que fue el Señor quien destruyó la ciudad, pero nosotros sabemos que Tito fue el que destruyó con su ejército romano. ¿Qué podemos deducir de esto, hermanos? ¿Qué nos dice el sentido común? ¿Fue Jesús y su ejército quien destruyó o fue Tito y los romanos? La profecía siempre se va a cumplir, ¿verdad? Fue Jesús con su ejército por medio de Tito y los romanos. ¿Por qué fue destruido Jerusalén? Permitido por él. Fue permitido por él, sí, pero ¿cuál fue la razón principal por qué la ciudad de Jerusalén fue destruida y no quedó piedra sobre piedra y no quedó sobre piedra? Fue cumplido el tiempo, pero ¿cuál fue qué oportunidad se le dio en estos 70 años? No aceptaron la verdad presente de que Cristo era el Mesías. Exactamente. Jesús fue rechazado y asesinado. Entonces la consecuencia de esto fue la destrucción, porque eso se había predicho y eso se había dicho de que iba a ser la consecuencia de la última oportunidad que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Daniel 9:26, volvamos a leer a Daniel. Pero esto es como nación fue tiempo para ellos, porque a través del celo de los gentiles ellos podían venir a la reunión. Vamos a tratar de eso, hermanos. ¿Okay? Cuando hablamos acerca de la nación de Jerusalén, o cuando hablamos, por ejemplo, hoy en día del pueblo romano, en las profecías, de los romanos, del papado, específicamente hablando, hablamos el papado como un sistema, como una organización, lo mismo cuando hablamos acerca de Jerusalén. Porque es obvio, hermanos, de que en estos pueblos, tanto en el pueblo judío
como en el pueblo romano, había gente sincera y que son salvos y van a ser salvos. Cuando hablamos acerca del papado, o cuando hablamos acerca de Jerusalén, hablamos como nación, no hablamos específicamente por persona. ¿Ok? Ahora, volvamos a Daniel 9:26. Cuando hablamos vamos a hablar un poco acerca de lo que el protestantismo dice, ellos separan esto de acá. Esta es la diferencia que ellos tienen en la profecía. Ellos dicen que este príncipe es un príncipe romano que va a salir en los tiempos del fin y que va a reconstruir el imperio romano y que va a destruir el santuario. Ellos separan esta semana y la colocan en el futuro. Ellos dicen que esto no se trata de Jesús, sino se trata del anticristo. Ahora pónganse a pensar, hermanos, ¿cuán grave es sustituir a Jesús por el anticristo? Y esto es lo que ellos hoy en día lo predican. Separan esta profecía y la envían esta semana para el futuro, como si no hubiese pasado, sino que va a pasar recién, y reemplazan a Jesús, el príncipe, por el anticristo. Eso es grave, hermanos. Eso es, solamente pensarlo es totalmente grave. Y hoy en la escuela sabática estaba escuchando a una hermanita que estaba diciendo de que ellos están tratando de enseñar estas cosas por medio de revistas y de esas cosas, y si nosotros no notamos, porque parece que un niño notó después de que se le dio una revista ahí, el niño dijo, pero esto es raro. A veces nosotros, hasta a los niños, le damos cosas que no tienen que estar leyendo, y ellos son el futuro de nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado de lo que recibimos, lo que leemos, especialmente si vienen de otras iglesias. A pesar de que tenemos muchas cosas en común, recordemos que el mensaje que tiene la iglesia adventista es totalmente diferente a las demás. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos enseñando. La música que estamos compartiendo, nuestra teología tiene que reflejar nuestra doxología, tiene que reflejar nuestra teología, ¿verdad? Nuestra teología, ambas tienen que reflejar. Tengamos mucho cuidado cuando se nos dice que la batalla entre Satanás y Jesús es por nuestro corazón. Estamos en realidad hablando acerca de nuestra mente. Lo que nosotros exponemos nuestra mente a través de la semana, hermanos, se reproduce en el testimonio que nosotros vamos a dar. Pero volvamos a lo que estamos estudiando. ¿Okay? Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en Isaías 53:8. Estoy tratando de minimizar esto, hermanos, porque esto podemos estudiar por largo, pero solamente quiero enfatizar las partes importantes. Isaías 53:8, me gustaría que hablemos un poco acerca de lo que se nos habla de que será cortado. Isaías 53:8 dice lo siguiente: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue ¿qué? Cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí confirmamos de que la palabra que estamos hablando es exactamente esa palabra, shatak, cortado. Hablamos nuestra vida rápidamente en Mateo 22, de 2 al 7. Mateo 22, de 2 al 7. Voy a tratar de asegurarme que ustedes, que alguno de ustedes, ya el estómago le está llamando, ¿verdad? Mateo 22, de 2 al 7, nos dice lo siguiente: el reino, y estamos hablando acerca de lo que en esta parábola se explica básicamente lo que sucede con el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a saltar algunos versículos, pero esto les dejo también para tarea. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un rey que hizo fiesta en la boda de su hijo, ¿verdad? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir.
¿De quién estamos hablando acá? De Jerusalén y del pueblo israelita, ¿verdad? No quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos diciendo, y cuando manda siervos, ¿de quién está hablando? Profetas. Profetas. Decid a los convidados que aquí he preparado mi comida, mis tesoros, mis animales engordados y han sido muertos y todo está dispuesto para venir a las bodas. El Señor tenía todo preparado para su pueblo que ha sido invitado una y otra vez. Mas ellos que sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, ¿lo qué? Afrentaron y los mataron. Afrentaron y los mataron. ¿Hizo esto Israel con sus profetas, hermanos? Todo el tiempo. Y al oírlo el rey se enojó. Y enviando a sus ejércitos, ¿qué hizo? Destruyó a aquellos homicidas. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Estamos hablando de Jerusalén, hermanos? Sí. Entonces dijo sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, escogidos, no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, llamad las bodas a cuantos halléis. Lo que estamos hablando, lo que el hermano aquí había mencionado. Ahora está abierto, no solamente ahora para el pueblo de Israel que lo rechazaron, está abierto para todos nosotros ahora que somos su pueblo. Los gentiles. ¿Y por qué fue Jerusalén destruido una vez más, hermanos? Porque rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora quiero confirmar rápidamente lo que les había dicho que deberíamos de leer para que la gente que todavía no ha escuchado esto pueda asegurarse de que estamos hablando de la destrucción de Jerusalén. Vamos a Lucas 19:41 rápidamente, hermanos. Lucas 19:41. Y las personas que están anotando todos estos versículos para repasarlo, me parece muy buena idea porque es importante. Esto de acá, hermanos, es la columna vertebral de lo que es el conocimiento de nuestra iglesia. Y este es el mensaje que tenemos que repartir a las demás personas, especialmente en otras iglesias protestantes que tienen esto mal entendido. Y algún día de ustedes, hermanos, van a ser confrontados por estas iglesias. ¿Okay? Y ustedes tienen que tener un argumento por medio de versículos, utilizando la Biblia para poder decir ustedes están confundidos. Porque escrito está. Amén. Mateo 22, de 2 al 7. Estábamos en Lucas 19:41, perdón. Lucas 19. Lucas 19. Cuando llegó cerca de la ciudad. 19:41. Dice lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán Con vallado. con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. El 44 dice, y derribarán tu tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El rechazo a Jesucristo produce y su gente. Volvamos rápidamente ya para concluir a Daniel 9:27. Daniel 9:27. Ya hemos estudiado rápidamente el 24, 25, 26, ahora vemos lo que nos dice el 27. ¿Okay? Y me gustaría que por favor si puedes cambiarlo a exactamente, gracias. Y por otra semana confirmará el pacto. Por otra semana, hasta el momento habíamos estado en la semana 69, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la semana 70. ¿Ok? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? Esta es la división de la semana específica de que estamos hablando en este momento, para que vean mejor sin
los 2300, el diagrama de los 2300 que estaba anteriormente. ¿Ok? Estamos hablando de esta de la semana que estamos hablando. ¿Ok? Confirmará el qué. Pacto con El pacto. ¿Cuál pacto? ¿Ok? El pacto que Dios dio un principio con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto es diferente al pacto de ahora. es el mismo. El pacto es el mismo. El Siempre. pacto es el mismo, hermanos. El, Y otra semana confirmarán el pacto con muchos y la mitad de la semana. ¿Cuál era el pacto para hacer? Porque veo aquí un poco de confusión. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es lo que le dice al pueblo de Israel cuando fueron sacados ahí en el 8? Los 10 mandamientos tienen mucho que ver, es la parte principal. Pero el pacto les dice exactamente eso también. Si ustedes me sirven y me obedecen y obedecen mis leyes, ustedes van a ser ¿qué? mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Ay, mi especial tesoro. Eso es ahora nuestro llamado para cada uno de nosotros, hermanos. Ese es el pacto en general, y eso incluye los 10 mandamientos, todo lo que se ha mencionado en este momento. Amén. ¿Okay? Ahora, y en otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo? A la mitad de la semana. Tenemos aquí la semana, hermanos, ¿ok? 27 después de Cristo, el bautismo de Jesús, ¿ok? La semana va a terminar el año 34 después de Cristo. ¿Qué sucede aquí en el medio de la semana? Cesará el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué evento toma lugar para que se cese La muerte de Jesús. la crucifixión de Jesús? ¿Ok? Puse estos diagramas para que entiendan bien de lo que estoy hablando, porque a veces sin diagramas puede quedar un poco confuso, especialmente a las personas que están capaz escuchando esto por primera vez. Mateo 26, 28 rápidamente, hermanos. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué nos basamos aquí? Y esto para cerrar, hermanos, rápidamente lo voy a hacer porque esta parte de acá podemos tomar otra hora de hablar. Pero ¿qué evento sucede acá en este año? Que la muerte de Esteban. ¿Quién fue Esteban? Uno de los 7 diáconos. ¿Qué diáconos? Era uno de los discípulos. Y era el hombre elegido por Dios para ir a predicar a los gentiles. ¿Qué exactamente? ¿Qué título le damos a estas personas que son elegidos para ir y hablar no solamente Apóstol. Apóstol, profeta. Profeta. ¿Fue Esteban un profeta? No podemos leer lo que sucede con Esteban con detalle, pero me gustaría de que cuando tengan tiempo ustedes vayan y lean en Hechos, Lleno de el capítulo 7, y van a ver cómo Esteban, ¿qué es lo que hacían la mayoría de los profetas al pueblo? Amonestables, decían, ustedes están por el camino correcto, vuelvan al pueblo de Dios, y empiezan, siempre andan diciendo esto hicieron a través de la historia. Los reyes decían, eso es exactamente lo que Esteban hace en este capítulo. Habla con el Sanedrín, el Sanedrín lo está acusando, y él empieza a recapitular absolutamente toda la historia de lo que pasó, y empieza a decir, él exactamente hace lo que los profetas dicen. Esteban fue el último profeta que cierra el tiempo que se había anunciado de las 70 semanas. Y de ahí es un punto que se toma para el resto de las profecías. Me gustaría que solamente leamos un par de versículos de este capítulo de Hechos. Hechos 7, donde está todo lo que sucedió con Esteban. Esteban. En el capítulo 7, y vamos a saltar el capítulo 7, porque ustedes les dejo eso también de tarea para que lean esta tarde cuando estén descansando o compartiendo este conocimiento con alguien que no lo sabe todavía, capaz alguien todavía no es adventista, alguien que tiene hambre de saber esto. Aquí en el 7 es la defensa y muerte de Esteban. ¿Ok?
Vamos a saltar, les dejo eso para que lean todo lo que él habla acerca de esto. Pueden ver exactamente todo lo que él empieza a decir al Sanedrín. Pero cuando saltamos al 26 y el 28, me gustaría que leamos un poco del 26, perdón, el capítulo 51 y el 58. 51 y 58, dice, del 51 al 58 dice: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también a vosotros. ¿Suena como algo que los profetas decían antes? Definitivamente. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y acá mismo les está diciendo esto es lo que hicieron con los profetas, básicamente prediciendo lo que ellos iban inmediatamente a hacer con él. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes? El Sanedrín. Pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Estaba teniendo una visión, Esteban? ¿No es propio de los profetas hacer eso? Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a diestra de Dios. Entonces ellos, de grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Hermanos, se taparon los oídos. No digo, soy de Pablo, tengo orejas de pescado, ¿no? Se taparon los oídos, no quisieron escuchar nada de lo que Esteban estaba diciendo de ese lado. ¿Quién estaba en control en ese momento? El diablo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué les parece, hermanos? En ese momento, el último profeta de este tiempo, lastimosamente, fue apedreado, fue martirizado, pero el Señor tenía ahí a una persona que ya estaba planificando de utilizar para continuar el mensaje y la misión que Él nos ha puesto. Amén. Saulo estaba ahí y ustedes ya entienden el resto de lo que sucedió y como una persona que estuvo ahí ya se había acabado el último profeta, pero dijo: ya tengo aquí un hombre que va a continuar la misión. Hermanos, el continuar la misión del Señor es muy importante. El mensaje que nuestra iglesia tiene es muy, muy importante. Amén. No dejemos eso a un lado y construyamos nuestras casas. También tenemos que construir el reino, el templo del Señor con otras personas. Cuidemos nuestra persona porque, como ya se dijo, no podemos dar lo que no tenemos. Nuestro testimonio y nuestras enseñanzas son muy importantes también para nuestro crecimiento, aparte del estudio de su palabra y la oración. Espero de que esta síntesis de esta profecía les quede más claro ahora, capaz de que haya tocado algo quizás que no han escuchado anteriormente, para continuar los estudios de la escuela sabática, ya que, hermanos, Satanás está infectando de cáncer a nuestro pueblo y nosotros tenemos que tener cuidado de no infectarnos. Aleluya. Amante Padre, te queremos agradecer mucho porque nos has hablado esta mañana y nos has abierto nuestros corazones y nuestras mentes para que entendamos y podamos seguir de mejor manera el estudio de la escuela sabática. Es importante el mensaje que tú tienes en la escuela sabática, es importante esta profecía y este mensaje especial que tú, Padre, has elegido a la Iglesia Adventista para responsabilidad de poder repartir a todos ellos que lo necesiten, Señor. Señor, tu reino está pronto y queremos que regreses ya. Pero sabemos también que nosotros tenemos que ponernos las pilas y empezar a repartir el mensaje a todo aquel que lo necesite. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de la motivación, llénanos de ese amor que tenemos que tener para ti, Señor, para poder cumplir no solamente nuestros deberes personales, pero para comunicarnos contigo diariamente, para estudiar tu palabra y llevar este mensaje a toda esa gente que todavía no ha escuchado tu mensaje, que, Señor, están a la izquierda y derecha, apenas no tenemos que buscar muy lejos. Los campos están blancos, hermano. Los campos están blancos, mi Señor, y queremos que, por favor, nos ayudes y nos des tu Espíritu Santo y la motivación para poder hacer eso, ya que Satanás trabaja bastante fuerte en nosotros, hasta tardes horas, para, Señor,
nosotros siempre tener una excusa de no hacer aquello que tenemos que hacer. Ayúdanos, guíanos y llénanos de tu Santo Espíritu Santo. Amén. El resto de tu Santo Sábado, Señor, ayúdanos para estudiar más tu palabra, para cumplir tu misión y para tener mejor comunicación contigo el resto de la semana, que estemos llenos de tu Santo Espíritu para poder dar un buen testimonio de ti. Te amamos, Señor, queremos que vengas pronto, pero también queremos que nos sigas preparando de los dones para cumplir con tu misión. Amén. Amén. En el nombre de Jesús